Y yo decía, no, mira, yo oraba y le decía, quiero uno como Él, con las cualidades que Él tiene, como Él ama a Dios, pero no a Él, mamá. Ora que Dios me dé a alguien así. Y no fue hasta que mi esposo empezó a citar a otra muchacha que yo despertó Dios un celo en mí. Y que yo dije, ¿qué? Y Dios puso algo especial en mi corazón para él. Dios tenía un plan maravilloso para con ellos y los dos se convirtieron en los mejores ganadores de almas. No eran perfectos, pero Dios los usó. Y es lo que dice la palabra de Dios, que Dios usa lo más vil de esta tierra. Aquella que dice, yo puedo, ten cuidado. Me recuerdo cuando yo entré al ministerio, después del pastor, yo me escondía en los baños porque tenía miedo a hablar con la gente. Decía, yo no sé qué decir, yo no sirvo para ser esposa de pastor. Y era muy tímida y solo sonreía porque no sabía qué decir. Ahora hablo demasiado. Pero me acuerdo de Rafaela Parada cuando Dios la llamó al ministerio. Le daban ataques de ansiedad y como que se iba y se desmayaba. Pero Satanás pone ciertas cosas en nosotras para impedir hacer la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios, hermanas, tiene poder para cambiarnos a cada una de nosotras. Yo la honro a ella por darme un padre al cual aprendí a amar con todo mi corazón. Y honro a mi padre, que a pesar de tanto dolor, siempre me cuidó, siempre proveyó para nosotros. Le pido a Dios que yo tenga el mismo celo que ellos tenían para hablarles a otros de Cristo, invertir mi vida en otros de la manera que ellos lo hicieron. Dios escribió la historia de mis padres y la cerró con broche de oro. Y ellos ahora están disfrutando en la presencia de Dios. Y no hay un imposible para nuestro Dios. No hay ningún imposible. No sé qué ustedes estén pasando, enfermedades, dolores, quebrantamiento de corazón con sus hijos. Lo que Él predicó, ¡wow! Agárrense de eso. Eso nos saca adelante. ¿Cómo está su historia? ¿Hay alguien al quien usted necesita perdonar? ¿Hay pensamientos de divorcio? ¿Por qué no? ¿O hay ya no aguanto más? Él dijo, ¿cuántas hemos dicho ya no aguanto más? ¿Sí o no? ¿Cuántas hemos dicho? El año pasado, yo soy muy chillona, pasamos una prueba muy difícil, y fue la vez que le dije al Señor, yo no aguanto. Señor, ¿por qué mejor no llamas a mi esposo de misionero? Llévanos a Ecuador. Allá la gente tiene hambre y sed de Dios, ¿verdad? Y incluso le dije, ¿no te quisieras venir acá a Ecuador de misionero? ¿Por qué? Por algo que pasó, algo que causa dolor. Y quitamos el enfoque de lo que Dios quiere hacer. La animo a esperar en Dios, a poner su corazón anclado en su Dios. Deje que Él termine su historia. Confíe en Él. Ese dolor que a veces la gente nos causa, las críticas, los chismes, demandan perfección. Es bueno para nosotras, porque nos hace más fuertes en Él. Nos hace buscarlo y encontrar esos tesoros en la palabra de Dios. Y les voy a decir, tengo el libro de devocional que pueden comprar. Este libro lo empecé desde que tuve mis hijos, desde que me casé. Y aquí escribo, tiene espacio para su esposo, para cada uno de sus hijos, las metas, lo que usted va a orar por ellos, para orar por los miembros de la iglesia, los que trabajan en la iglesia, las actividades de la iglesia, más tiene un plan entero de cómo leer su Biblia todos los días. Puede usted chequearlo aquí, escribir algo que encontró, algún tesoro, y volver a él y acordarse y meditar en él. Les animo a que lo compren. También tenemos el libro Bella, que habla un poquito de la historia de mi vida, de lo que pasó conmigo. El dolor, dice que el Señor nos permite tener dolor para glorificarlo a Él. Es todo, que Él se glorifique. Y aquí tenemos en este libro un poquito acerca de los ingredientes necesarios para un cambio interno, para que Dios nos cambie. Contentamiento. Mucha mujer vive sin contentamiento, ¿verdad? Sabiduría.
¿Cuántas de nosotras necesitamos sabiduría? Belleza externa también, como vestirnos modestamente. Necesitamos aprender eso. Y se los recomiendo que lo compren. Antes que pase la hermana Parada, voy a preguntar, quiero dar un regalito a una hermana. ¿Hay alguna hermana que ha estado en el ministerio más de 40 años? ¿Nadie? Ok. 35 o poquito más. 35. Wow, yo soy veterana. Hermana, usted, venga. La esposa del hermano Kevin Wen. La conferencia de mujeres. Pase, hermana. Ella es una bendición. Una buena amiga mía. Dimos esta llave con el mundo y lo que significa es vamos a alcanzar más gente para el Señor, alrededor de todo el mundo, ¿verdad? ¿Cuántos años ha estado en el ministerio? Más que yo, ¿verdad? 40. Desde que me casé tengo 30 años, pero trabajé en el ministerio desde... ¿Usted es hija de misionera? 6 años. Sí, pues toda una vida. Y si las que saben, su iglesia tiene más de ¿cuántas personas? 8,000 pues el oratorio es de 7,000 y llenamos 2 veces el domingo en la mañana. 8 y 8, 16,000 personas. Wow, démosle un aplauso a la hermana. Y la hermana Parada nos va a enseñar esta mañana. La hermana Parada también se graduó del instituto de aquí. Ella fue una hermana muy fiel en el servicio al Señor, muy fiel con nosotros, en amarnos, en apoyarnos. Una muchacha que siempre servía, siempre la veía sirviendo y nunca la vi metida en chismes o hablando lo que no debe. Y Dios cogió a esta señorita y la hizo esposa de pastor. Y ha estado sirviendo, ¿cuántos años en tu iglesia? 27, 26 años en la iglesia de Long Beach. Y Dios los está usando grandemente a ellos ahí. Y yo sé que ella tiene algo especial que enseñarnos. Te quiero mucho, pasa. Tienes la razón, pero si tú quieres empezar, está aquí la hermana. Como no usted aquí, quiera. Tampoco está aquí. Okay. Buenos días, hermanas. Es una bendición estar aquí y regresar, como siempre dice mi esposo, a nuestra casa, que es esta iglesia, ¿verdad? Y hace un poquito de tiempo, tengo un poquito de alergia, hermanas, disculpen. Hace un poquito de tiempo pasamos allá en la Avenida 43 en Los Ángeles, donde está la iglesia antigua. Y me gusta pasar ahí porque ahí fue donde yo fui salva, ahí fue donde me casé, ¿verdad? Ahí donde nacieron mis 2 primeras hijas y el regresar aquí, ahora mirar lo que la iglesia tiene es una bendición, mirar el poder de Dios, cómo Dios usa al pastor Salazar, a la hermana Miriam, ¿verdad? Pero gracias también a ustedes, hermanas, por estar aquí. Y yo nada más quiero ser de bendición a sus vidas. Y esto que voy a compartir con ustedes es algo que Dios ha puesto en mi corazón para mí misma, algo que yo necesito, el ser recordada, porque estoy viendo en mi iglesia y quizás, ¿verdad? Usted puede ver en su iglesia que muchas de nosotras tenemos ya varios años en el cristianismo y como que nos hemos acostumbrado a ello, ¿verdad? Y cuando nos acostumbramos, siento que se convierte como en una religión más para nuestra vida y ya en una relación personal con el Señor. Entonces perdemos ese fuego, ese deseo de servir al Señor y son cosas en nuestra vida que después como que nos alejamos y por usar la palabra nos volvemos en mujeres comunes, ya no mujeres especiales para Dios, con una vida entregada al Señor, ¿verdad? Entonces yo quiero hablar acerca de algunas características que como mujeres de Dios debemos de tener.
Cada vez que alguien nos mira a nosotras, hermanas, deberían de ver a Cristo reflejado en nuestras vidas. Y por la experiencia que yo tengo en mi vida y por lo que yo he visto, como les dije, creo que en estos tiempos más que nunca nos enfocamos tanto en otras cosas que perdemos el enfoque de ser mujeres espirituales, mujeres que caminamos con el Señor. Entonces, simplemente lo que les voy a dar son características, pero algo que usted ya sabe, y lo único que quiero es recordarle para que usted regrese, si no lo está haciendo, regrese a tener estas características en su vida, ¿verdad? Que usted regrese a ser esa mujer de Dios que Dios quiere que usted sea, para que usted pueda ser usada dentro de su iglesia, en su mismo hogar, ¿verdad? Y usted puede influenciar a otras mujeres. Vamos a orar primero, hermanas. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias porque usted es bueno, Señor. Gracias por lo que acabamos de escuchar del hermano Luis Ramos. Sabemos que todas pasaremos por pruebas, pero ayúdanos a estar siempre fortalecidas en ti. Ahora te pido que tomes control de toda situación, que usted me use y usted obre en el corazón de cada hermana de acuerdo a su necesidad. Todo esto te lo pido, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanas, vean conmigo ahí Proverbios 31:30. Yo sé que son versículos conocidos, pero quiero ver que leamos ahí Proverbios 31:30. Y la clave en la vida de la mujer cristiana es lo que dice al final del versículo. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La primera cosa que yo encuentro en nuestra vida, hermanas, es que nosotras tenemos que aprender a temer al Señor, ¿verdad? A tener un temor reverente a Dios. Cuando yo crecí en mi hogar, a los 13 años mi padre falleció, entonces mi mamá se quedó, ¿verdad? Como mamá y papá para criarnos, éramos 4 de los muchachos que vivíamos en casa. Y ella siempre me sentaba, recuerdo, en una silla y me decía lo que yo no tenía que hacer, pero siempre recuerdo esto, pero ella lo magnificaba tan grande, aquellas cosas porque ella no quería que yo cometiera errores en mi vida. Y lo hacía tan grande que me daba hasta miedo cuando ella me explicaba tantas cosas, ¿verdad? Pero al pasar los años y cuando entré a la preparatoria, yo siempre tenía esto en mi mente. Yo pude hacer muchas cosas que no eran correctas porque andábamos en el grupo con todos los jóvenes, pero algo que me motivaba a no hacer algo incorrecto era mi mamá. El pensar en ella porque la amaba, porque también tenía temor de miedo en parte, pero más que todo era el amor que yo sentía hacia ella. Y yo creo que como mujeres cristianas, cuando nosotras aprendemos a temer al Señor, hermanas, vamos a vivir una vida que le agrade a Él, ¿verdad? Porque cuando tenemos temor, vamos a vivir una vida ordenada, una vida santa, y usted no va a hacer nada que le traiga mal nombre a la causa de Cristo. Como cristianas ya sabemos, cuando alguien nos mira o hacemos algo incorrecto, ¿qué es lo primero que dicen? Y eso que es cristiana, ¿verdad? Pero si nosotras tenemos temor, vamos a ser libradas de todas aquellas cosas, hermanas, que traen mal nombre a la causa de Cristo. Y usted va a pensar antes de hacer aquello que está enfrente de usted, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene ese temor al Señor. Ahora, ¿cómo puedo obtener ese temor al Señor? Cuando usted ama a Dios. Cuando usted ama a Dios, usted no va a querer dañar la obra de Dios. Piense dentro de nuestras iglesias cuántas hermanas que están ahí, hablan cosas, dicen cosas o hacen cosas, dañan la obra, dañan a otras hermanas, y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo ella puede hacer eso? ¿Verdad? No por estar criticando, pero porque nos encontramos en estas situaciones. ¿Sabe por qué? Porque no tiene temor a Dios y no tiene amor a Dios. ¿Alguien de ustedes puede pensar de alguien así en su iglesia? Yo creo que sí, ¿verdad? Espero que no seamos nosotras, pero podemos pensar de alguien, ¿verdad? Y es porque, hermanas, porque no hay temor en el corazón, pero dice que la mujer que teme al Señor, a Jehová, ella va a ser alabada. ¿Por qué? Porque es una mujer que vive correctamente delante de Dios. Y eso es lo que Dios espera de cada una de nosotras como cristianas, hermanas, que nosotras le traigamos honra y gloria a Él. Que cuando otras personas nos vean, ¿verdad? En lugar de ser una mala influencia, nosotras seamos una buena influencia. ¿Tiene usted temor de Dios en su corazón? ¿Qué la motiva cuando usted viene a la iglesia? ¿Para ir a ver a las hermanas
o por ese amor a Dios, por ese temor reverente a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es grande, hermanas, y Dios puede hacer grandes cosas con nuestra vida, pero cuando nosotras nos ponemos en sus manos y decimos, Señor, aquí está mi vida, haz conmigo lo que tú quieras. Ese mensaje que el hermano Ramos dio, ¿verdad? Como hermana Miriam decía, wow, yo creo que era para todas nosotras. Y algo que también, el mensaje que el pastor Ashcraft predicó anoche, hermanas, cuando yo estaba sentada ahí, yo dije, wow, muchas veces cuando pasamos situaciones difíciles no entendemos por qué, y como decía el pastor, preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Verdad? Pero cuando también el hermano Ashcraft predicó, yo dije, y él dijo que tenía que morir ese grano, yo dije, tuvo que morir todo nuestro ministerio, pero Dios va a hacer algo grande, ¿verdad? Perdón, hermanas. Pero estaba pensando, bueno, Señor, yo estaba pensando anoche, yo solo quiero hacer tu voluntad. Si tú hiciste que todo eso pasara en nuestra vida, ¿verdad? Yo quiero seguir adelante. Ahora, ¿cómo voy a seguir adelante, hermanas? Teniendo temor a Dios, sabiendo lo que Dios está haciendo. Dios es perfecto y Dios tiene todavía cosas más maravillosas adelante, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a tener temor y amar a nuestro Dios. Segunda cosa, hermanas, que nosotras como mujeres cristianas debemos de tener en nuestra vida, debemos ser mujeres espirituales. ¿Sabe, hermana, cómo falta eso ahora en nuestras iglesias? ¿Verdad? Mujeres que caminamos con Dios, que buscamos a Dios, que tenemos comunión con Él, que oramos, ¿verdad? Que este libro es primero en nuestras vidas. Necesitamos mucho esta clase de mujeres, porque cuando nosotras aprendemos a ser mujeres espirituales, hermanas, vamos a tener el fruto del Espíritu. Vean ahí Gálatas 5:16, por favor. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Es interesante, pero una mujer espiritual, ¿verdad? Siempre se nota en su vida y cómo ella vive. Y el versículo 16 dice, ¿qué les dije? Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero esto es lo que más me interesa. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces aquí encontramos, hermanas, cuando una mujer es una mujer espiritual, usted va a tener el fruto del Espíritu, ¿verdad? Todo lo que es amor, como dice ahí, gozo, vamos a ser controladas por el Espíritu Santo. Pero cuando nosotras no caminamos con el Señor, vamos a tener los deseos de la carne. ¿Quién controla su vida, hermana? ¿El Espíritu Santo o su propia carne? ¿Ha escuchado ese ejemplo que un predicador puso? Dice, a lo mejor ya lo he escuchado, que yo se lo he dicho alguna vez, pero dice que había un hombre que tenía 2 perros, y disculpe la comparación, ¿verdad? Pero dice que tenía 2 perros, un perro blanco y uno negro, y dice que él los ponía a pelear, y él les anunciaba, mañana va a ganar el perro negro, y los ponía y peleaban y ganaba el perro negro. Al siguiente vez que tenían, decía, después va a ganar el perro blanco, y los ponía y ganaba el perro blanco. Y le preguntaron, ¿cómo es que puedes saber quién va a ganar, verdad, de los 2 perros? Dice, porque cuando quiero que gane el perro negro, lo alimento bien y todo. Y cuando quiero, y al blanco no le doy comida, pero cuando quiero que gane el blanco, alimento el blanco, y al negro no le doy comida. Entonces es la manera, ¿verdad?, que esos perros ganaban. Y yo le dije, disculpe la comparación, pero piense, ¿a quién estamos alimentando nosotras?
¿verdad? Cuando vienen situaciones en su vida, por ejemplo, el domingo cuando usted llega a su iglesia y una hermana le diga, quizás como muchas veces nos dicen, ¿verdad? Ay, ese vestido no se le ve bien. O, ¿por qué se pintó el cabello así? Eso no le queda bien. Si estoy en la carne, hermanas, ¿cuál va a ser mi reacción? ¿Verdad? Pues a usted qué le importa, ¿verdad? Yo no sé, pero piense, pero si estoy en el espíritu, aunque por dentro yo quiera decir algo, ¿qué voy a hacer? Yo me voy a controlar. Y eso es lo que necesitamos, ser mujeres espirituales, que somos controladas por el Espíritu Santo, hermanas. En Proverbios 31:26 dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua, ¿verdad? Porque una mujer espiritual va a saber cómo responder, va a saber qué actitud tener. Y esa es la clase de mujeres que nosotras necesitamos ser. Siempre, si usted lee a las mujeres antiguas que hicieron algo para Dios, son mujeres que caminaban con Dios. No porque eran mujeres especiales o mujeres diferentes a nosotras, simplemente eran mujeres que pasaban tiempo con Dios, que se sentaban con Dios, ¿verdad? Que derramaban su corazón a Dios y Dios las usaba. Y es lo que nosotras necesitamos, venir delante de nuestro Dios, que este libro, como hermano Ramos nos dijo, sea un libro que especial para nosotras, donde nos alimentamos, donde pasamos tiempo con el Señor, donde dejamos que el Señor hable a nuestros corazones, hermanas, y que cada vez en nuestro corazón vaya dejando un pensamiento para el momento que lo necesitemos podamos usarlo. Pero es solamente entre Dios y yo, entre usted y Dios. No puede ser en un equipo, sino que es un tiempo a solas con nuestro Dios, siendo mujeres espirituales. En Salmos 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Cuando yo enseño a las señoritas en mi clase, yo les digo a ellas, cuando tú entras a Facebook o Instagram o cualquier otra red social, tú piensas que solo entraste un ratito. Le digo, pero regresa y mira tus recibos del teléfono y tú te asustarías cuánto tiempo usaste ahí. Y ahora compáralo con lo que usaste en la palabra de Dios. Y créame que la palabra de Dios es bien poquito, si es que entraron a leerla. Y en cambio en las redes sociales es mucho tiempo. Y después nos preguntamos, ¿por qué nuestros jóvenes están así? ¿O por qué mi vida es así? ¿Por qué no cambio? ¿Has hecho esa pregunta? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué soy igual? Señor, ¿puedes obrar en mi vida? Ya tenemos la respuesta, hermanas, y es de que nosotras vengamos adelante del Señor para que seamos mujeres espirituales, para que el Espíritu Santo sea el que controle nuestras vidas y nos ayude a ser diferentes, para que Él sea el que tome control de toda nuestra mente. ¿Cuántas veces Él nos pone un pensamiento en nuestra mente y si nosotras no estamos espiritualmente bien, no lo recibimos? Y después Él nos pone en nuestra mente, ¿te recuerdas? ¿Verdad? Y usted dice, yo sé, era Dios. ¿No le ha pasado eso a usted? A mí sí. Yo digo, era Dios hablándome y no, lo escuché, pero no puse atención y no lo hice. ¿Por qué? Porque no estaba bien con Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a ser mujeres espirituales. También, hermanas, tenemos que aprender a ser mujeres de fe. Mire, nosotras estamos en un proceso de que necesitamos un edificio. Y estamos orando y esperando en Dios, ¿verdad? Pero siempre casi nos preguntan, ¿ya tienen un lugar? ¿Ya lo vieron? Y decimos, todavía no lo tenemos y no lo hemos visto, pero por fe sabemos que un día Dios nos lo va a dar. Y tenemos que tener esa fe. Y ahí en Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Imagínense, hermana, Sara, una mujer anciana, una mujer que no tenía posibilidades de dar a luz, primero porque era estéril, segundo porque era anciana, pero dice que ella creyó a Dios, que lo que Dios le había dicho era que era verdad y que Dios lo iba a cumplir en su vida. Yo no sé qué usted necesita en su vida, ¿verdad? Pero usted necesita tener esa fe de saber, yo sé que mañana todo va a estar mejor. Cuando nosotras oramos, realmente estamos orando, hermanas, porque tenemos fe que Dios va a obrar, que Dios va a tomar control de toda situación que estemos pasando en nuestra vida. Y yo sé que si les preguntara a cada uno de ustedes, ¿hay algo en su vida que está pasando que usted necesita tener fe? Yo creo que sí, ¿verdad?
muchas veces la salud con los hijos, problemas en la familia, problemas financieros, hermanas, pero si tenemos esa fe, Dios va a hacer grandes cosas. Y yo creo que muchas de ustedes podrían testificar, Dios hizo esto en mi vida. ¿Por qué fue, hermanas? ¿Porque somos especiales? No. ¿Por qué? Porque tuvimos fe y dependemos de Dios para que Dios sea el que haga esa obra en nuestras vidas y en nuestros ministerios también, en nuestras familias, ¿verdad? En 2 Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esta fe que nosotras necesitamos tener, hermanas, es importante. ¿Por qué? Porque la vamos a pasar a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces necesitamos vivir nuestra vida cristiana por fe, confiando que todo va a ser mejor, que Dios tiene control de toda situación en nuestra vida. Cuando esta mañana, antes de venir, recibí una llamada de una hermana, y ella está pasando una situación difícil. Y ella me dice, hermana, ¿qué hago? ¿Verdad? Y yo le digo, pues haga esto y esto. Y ella me dice, no, pero es que yo no puedo esperar, yo necesito hacer algo más. Y digo, no, usted tiene que confiar en Dios, usted tiene que tener fe y espere que sea Dios el que arregle las cosas. Porque, ¿qué hacemos nosotras? Muchas veces queremos arreglar nuestras cosas, ¿verdad? Recuerdan en Sara, aunque después la encontramos como una mujer de fe, pero ella cometió un error por su desesperación y tuvo que Abraham otro hijo. Porque Sara metió las manos, todo se complicó. Pero cuando dejamos las cosas, hermanas, en las manos de Dios, por fe, creyendo en Dios, Dios arregla las cosas mejores que nosotras. Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios, sabiendo, hermanas, que Dios sabe lo que está pasando ahorita y lo que viene después. Ponga su fe en Él, confíe en Dios. Y yo sé que esto que le estoy dando, como les dije, simplemente es un recordatorio, ya lo sabemos, pero el problema es que muchas veces en el momento de la situación difícil se nos olvida. Y no confiamos en nuestro Dios, de que Dios, hermanas, es un Dios perfecto y que Él arregla las cosas mejor que cada una de nosotras, pero ponga su fe en Dios, confíe en Dios plenamente, hermanas. Otra cosa que quería compartir es que nosotras tenemos que ser mujeres sabias. Ahora, ¿verdad? Quizás si yo le preguntara, ¿es usted una mujer sabia? Muchas veces decimos, oh, sí, yo soy sabia porque yo eso. No, a la manera de Dios, como Dios espera que nosotras seamos. Déjeme decirle lo que encontré de la sabiduría. Dice que lo que habla el libro de Proverbios es la capacidad, fíjese bien, hermana, de construir una vida que es una obra hermosa, una obra de arte, para que a terminar la vida se haya producido algo excelente. Por eso Proverbios 14:1 dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Porque dice que es una obra, es la capacidad de construir una vida, la vida de sus hijos, ¿verdad? Cuando estamos en el ministerio, la vida de aquellas personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Y tenemos que pensar, si soy una mujer sabia, ¿estoy haciendo lo correcto dentro de mi iglesia? Cuando alguien viene a hablarnos, hermanas, y más como esposas de pastores, porque nos exponemos mucho, aunque no queramos, al chisme, ¿verdad? Porque alguien viene, oh, déjeme contarle lo que estoy pasando. Y muchas veces no es un problema en sí de ellos, sino con otras personas, y nos damos cuenta de cosas que yo no quiero saber, pero nos pasa, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a ser sabias de cómo voy a contestar, de cómo voy a hablar, de cómo voy a ayudar a esta persona que está pasando una necesidad. Y nosotras como mujeres tenemos que pensar, ¿tengo la habilidad para ser una mujer sabia? Cuando me encuentro ahí, ¿cómo actúo? ¿Cómo reacciono? Cada una de nosotras en nuestras iglesias, ya seamos esposas de pastores o simplemente miembros, hermanas, somos conocidas de alguna manera, ¿verdad? Como la hermana que es bien chismosa, aquella que se queja de todo, porque es una realidad, ¿verdad? O esta hermana es bien sabia, o esta hermana es bien necia. ¿Cómo es conocida usted ahí en su iglesia, hermanas? Aprendamos a ser mujeres sabias, y siempre una motivación que nos debería siempre llevar a hacer lo que es correcto son nuestros hijos.
porque ellos siempre observan, ¿verdad? Aunque usted piense que no, ellos siempre están observando. Y muchas veces dice, pero mamá, esto no, o mamá, esto pasó, y uno piensa, ni sabía que él se estaba fijando. Entonces tenemos que aprender a ser mujeres sabias, ¿por qué? Porque vamos a edificar vidas, y lo que dice que al final estas vidas, hermanas, tiene que ser algo hermoso y excelente. Cuando nosotras lleguemos a la presencia de Dios, de acuerdo a los ministerios que tengamos, de acuerdo a nuestra familia, podremos ver en el cielo algo bello y excelente por nuestra sabiduría que obtuvimos de Dios, no nuestra, pero que obtuvimos de Dios. O quizás cuando lleguemos al cielo pensar, viví mi vida y no tengo buenos resultados, no crié buenos hijos, no fui una buena hermana en Cristo, ¿verdad? No pude ayudar a personas. También una mujer sabia sabe controlar sus emociones. ¿Usted controla sus emociones? Cuando usted va a la tienda y la muchacha que le está atendiendo le cobra mal o la trata mal, ¿cómo reacciona? Yo tengo a mi hermana en la carne, ¿verdad? Ella rápido se acelera, como se dice, y yo tengo que andar diciendo, no, espérate, así no, espérate, quédate tranquila, ¿verdad? Y más porque somos cristianas y a mí me da pena aparte de eso, pero ella siempre, ella quiere decir, ¿cómo es que ella nos va a tratar así? No, espérate, déjame arreglar esto. Y digo, no, cálmate, porque una mujer sabia va a controlar sus emociones, ¿verdad? Y ahora tenemos que pensar, porque muchas veces actuamos así, hermana, incluso en nuestra casa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, no controlamos nuestras emociones, sino que explotamos. Sacamos aquello, decimos, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué me haces esto? ¿Verdad? Pero dice que una mujer sabia sabe que controlar sus emociones. Dice que es coherente, hermana, en lo que piensa, en lo que dice y en lo que hace. Por eso se nota siempre cuando es una mujer sabia. ¿Por qué? Porque todo lo está haciendo correctamente. Desarrolla una actitud positiva frente a la vida y sus circunstancias, ya sean adversas o no. Cuando le llega una situación adversa, ¿cómo actúa? Por eso, qué triste, y usted lo ha visto en sus iglesias, ¿cuántas familias ya no están en nuestras iglesias? ¿Sabe por qué, hermanas? Porque le llegó una situación difícil, y en lugar de tomar la actitud de ser una mujer sabia, ¿qué hace? Mejor me voy. ¿Ha escuchado, hermanas? Que dicen, no, yo mejor me voy de la iglesia. Después las encontramos en el mundo con sus vidas destruidas. ¿Por qué? Por una mala decisión. Pero fue porque no era una mujer sabia. Ella también, hermana, una mujer sabia, sabe escuchar con atención, ¿verdad? Ella pone atención, ¿ok? Por ejemplo, lo que escuchamos hace un momento del hermano Ramos. Voy a escuchar, ¿por qué? Porque yo necesito para mi vida, ¿verdad? Y cada cosa que se estaba dando, yo creo que cada una de nosotros la necesitamos, pero tenemos que ser sabias, ¿para qué? Para escuchar y no pensar, eso ya lo sé. Yo lo veo en los jóvenes en nuestra iglesia que muchas veces no quieren poner atención, ¿verdad? O en las clases de escuela dominical. Hay un grupo que pone atención, pero hay otro grupo que usted sabe que están ahí y ni quieren estar. Qué triste, ¿por qué? Porque no están aprendiendo a lo que se les está dando en su vida y no están siendo ¿qué? Jóvenes o señoritas sabias para vivir su vida. Y esto me gusta. Sabe encontrar posibilidades y resultados donde otros solo ven problemas. ¿Tiene personas así a su alrededor? Que usted dice, esto no va a funcionar, ¿verdad? No, esto mejor no lo hagamos. Y usted sabe, esto lo podemos hacer de esta manera y esto se arregla. Pero una mujer sabia va a encontrar ¿qué? Soluciones. Y recuerde que nuestra sabiduría, hermanas, viene de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a ser mujeres sabias. ¿De dónde lo vamos a obtener? De la palabra de Dios, caminando con nuestro Dios, ¿verdad? Y recuerde, como sabia usted edifica, pero como necia usted destruye. Entonces la pregunta es, ¿estoy edificando o estoy destruyendo? Si lo que usted está haciendo no está funcionando, quiere decir que usted no está siendo una mujer sabia. Y eso es entre usted y Dios, ¿verdad? También, hermanas, ella es una mujer virtuosa. La otra característica que tenemos que tener, y eso yo sé que en Proverbios 31, ¿verdad? Encontramos el pasaje ahí de esta mujer virtuosa. Esta mujer virtuosa, hermanas, ella muestra el carácter de Dios. Y mire qué interesante, porque en ella podemos encontrar, por usar así la palabra, una mujer perfecta. Pero no perfecta en su humanidad, sino perfecta en su caminar con Dios. Por eso ella pudo cumplir con todas sus responsabilidades. Era una mujer que caminaba con Dios,
Era una mujer que amaba a su esposo confiaba en ella cuidaba de su familia, ¿verdad? Y esta mujer virtuosa, hermanas, pensaba en otros. Entonces ella cubría todas las áreas que una mujer cristiana debe tener en su vida, ¿verdad? Y dice que la palabra virtud es un término esencial que denota el conjunto de cualidades tales como la moralidad, la bondad, el valor que caracteriza a una persona. Una mujer virtuosa tiene todas estas características que a Dios le agrada, hermana. Por eso dice que se estaba buscando que una mujer virtuosa. Si usted ha leído Proverbios del 1 al 9, y se cree que era Betsabé, ¿verdad? Estaba diciéndole a Salomón, debes vivir bien, debes tener una vida recta. Pero del 10 al 31, ella le enseña qué clase de mujer él tenía que escoger para que fuera su esposa. Y le dice, esta mujer virtuosa tiene todas estas cualidades en su vida. Entonces vemos, hermanas, que nosotras como mujeres cristianas tenemos que ser virtuosas, ¿verdad? Cumplir con todas los requisitos que se espera de cada una de nosotras, ¿verdad? Y entender que una mujer virtuosa va a ser una esposa excelente, va a ser una madre maravillosa para sus hijos, que los va a enseñar, los va a instruir, los va a cuidar, ¿verdad? Los va a aconsejar, les va a ayudar en su vida para que ellos puedan alcanzar su potencial que Dios tiene para ellos. Nuestros hijos no van a poder alcanzar lo que Dios tiene para sus vidas si no tiene una buena mamá que le esté enseñando y aconsejando. Pero una mujer virtuosa lo va a poder lograr. ¿Por qué? Porque ella camina con Dios. Y por eso regresemos ahí, hermanas, a Proverbios 31, por favor. El versículo 30 y 31. Permítame un momentito. Proverbios 31. Ya me brinqué. Ok, dice el 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Pero el 31, dale del fruto de sus manos y alaben a las puertas sus hechos. Esa mujer virtuosa, hermanas, que cumple con todos los requisitos que ella tiene para su vida, se va a dar cuenta, ¿verdad?, de que al final ella va a ser alabada. Y no nomás por las personas, sino también por Dios. Entonces tenemos que pensar esta mañana, ¿soy yo una mujer virtuosa? ¿Una mujer que camina con Dios? Una mujer que tiene todas aquellas cualidades, hermanas, y sabe que es porque lo he visto, lo he escuchado. ¿Cuántas ponemos excusa? Es que yo no puedo cambiar, yo no puedo ser diferente, es que yo soy así. ¿Y sabe por qué, hermanas? Porque no tenemos ese deseo y esa mente de decir, voy a ser una mujer diferente. Si esta mujer en Proverbios pudo tener todas estas cualidades, nosotras podemos tenerlo en nuestra vida. Pero tenemos que tomar nosotras la decisión de que lo vamos a hacer. Ya casi estoy terminando, hermanas, pero déjeme darle un punto más. Ella es una mujer de fortaleza. Cada una de nosotras tenemos que ser fortalecidas en el Señor. No podemos en nosotras mismas. Podemos pensar en nuestra vida, hermanas, que hay épocas en nuestra vida que podemos decir todo está bien, ¿verdad? Todo está color de rosa, pero de repente todo cambia, ¿verdad? De un momento a otro todo cambia. Y nosotras tenemos que entender, si nosotras no estamos fortalecidas en Dios, ¿qué es lo que escuchamos? El diablo nos va a engañar. El diablo va a venir a nuestra mente y nos va a poner tantas preguntas, tantas dudas. ¿Por qué pasó esto? ¿Verdad? Si estaban haciendo lo correcto, si todo estaba bien, pero si nosotros nos fortalecemos en Dios, no lo vamos a escuchar. Antes nos vamos a agarrar del Señor. Y en Efesios 6:10, busquen ahí conmigo, Efesios 6:10. Si no agarra ninguno de los otros puntos, agarre hermana, porque es una realidad que todas vamos a pasar pruebas y tribulaciones. Vamos a pasar desilusiones en nuestra vida. Y solamente fortaleciéndonos, Señor, es como vamos a poder tener victoria. Dice el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La manera en que nosotras vamos a poder tener victoria en nuestra vida, hermanas, es que nosotras nos fortalezcamos en el Señor. Una mujer que se fortalece en el Señor no va a tener temor del mañana.
Sabemos que mañana pueden venir pruebas, pero sabemos que Dios nos va a ayudar a salir de esas pruebas, de esas situaciones difíciles. Con lo que nosotros pasamos a través de nuestra iglesia, fue algo muy duro, muy difícil, hermanas, ¿verdad? Porque no lo esperábamos, pero sabemos que Dios tenía su propósito. Pero yo creo que una de las cosas más difíciles es cuando usted mira, a sus hijos sufrir, ¿verdad? Por ejemplo, y disculpen, hermanas, pero el hecho de que nosotros teníamos 24 años en ese lugar, mis hijos crecieron ahí. Y una de las, recuerdo a mi hijo, tenía a su niña y el último domingo la presentamos porque la niña tenía como 3, 4 meses y ellos crecieron ahí, crecieron en esos pasillos, en ese gimnasio. Y recuerdo que mi hijo me dijo, mamá, siempre soñé que mi hija crecería aquí. Perdón, hermanas, casi nunca hablo de esto, pero viene al tema y yo eso me trajo mucho dolor, hermanas, pero tuve que fortalecerme en Dios y ayudar a mis hijos a que entendieran, bueno, este episodio ya pasó, no puede ser una realidad ahora para nosotros, ¿verdad? Tenemos un nuevo futuro, tenemos que buscar un nuevo lugar, pero piensen, hermanas, no porque soy una buena cristiana, pero yo sé que en estos tiempos nos agarramos del Señor, pero si no hubiéramos estado fortalecidos, todos hubiéramos sido arrastrados, incluso mis propios hijos. Ahora ellos están fuertes, están felices en el lugar donde estamos. Esa etapa, si usted le pregunta a mis hijos algo de la otra iglesia, ellos ya no saben porque para ellos eso ya quedó atrás. Pero tenemos que aprender, pruebas van a venir a nuestra vida, desilusiones, hermanas, fortalezcámonos en Dios. Me gusta en Proverbios 31:25 donde dice, fuerza y honor son su vestidura, y lo que dice, y se ríe de lo por venir, porque esta mujer virtuosa podía reírse o no preocuparse de lo de mañana, hermanas, porque ella estaba fortalecida en Dios, y es lo que cada una de nosotras necesitamos hacer, agarrarnos del Señor. Si usted no está pasando ninguna prueba ahorita, y quizás no ha pasado, no le estoy deseando mal, pero va a pasar. Entonces aprendamos a fortalecernos en Dios, a agarrarnos de Dios. Salmo 112:7 dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Cuándo es eso, hermanas? Cuando nosotras nos fortalecemos en Dios. Y es bien interesante porque en Efesios 6:10, ahí en esos versículos siguientes se empieza a enseñarnos cómo usar la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo va a venir a acecharnos, el diablo va a venir a ponernos trampa, pero nosotros tenemos que aprender a fortalecernos en Dios. Lo único que la puedo animar es que usted sea esa clase de mujer, hermanas, que se fortalezca en Dios, que cuando venga la prueba, usted no se aleje de Dios, antes se acerque a Dios. Leí esto y me gustó, dice, cuando Dios te talle y sientas dolor, no temas. Alégrate, está haciendo de ti un diamante. Dios no talla vidrio, solo piedras preciosas. Y es verdad, hermanas, cuando usted sienta dolor de una situación que está pasando en su vida, simplemente alégrese, agárrese de Dios y piense, ¿qué es lo que Dios va a hacer con nosotros? ¿Qué es lo que Dios va a hacer mañana? Y sé que hay muchas más características que debemos de tener en nuestra vida, pero si nos ponemos en práctica estas, hermanas, su vida podría ser diferente. A lo mejor usted está desanimada, a lo mejor, ¿verdad? Porque hemos escuchado pastores o hermanas que dicen, vine a esta conferencia y yo dije, es la última, después renuncio. Pero Dios cambió sus corazones, tocó sus corazones, ¿verdad? Y a lo mejor usted se siente así en alguna área en su vida. Agárrese del Señor, hermana, sea una mujer sabia, sea una mujer espiritual, tenga temor de Dios en su corazón y usted va a ver que su vida va a ser diferente. Y sobre todo piense, como mujeres tenemos que dejar un legado, y ese legado el más importante es para nuestros hijos. Ahora yo pienso en mi vida para mis nietos, que verdad que son adorables, que es algo de lo mejor que Dios nos ha dado son nuestros nietos, y yo quiero vivir para Dios, pero para poder influenciar esas vidas de esos niños, ¿verdad? Y más, hermanas, también las personas que están en nuestra iglesia, pero puede tomarse a una mujer que diga, yo voy a vivir diferente, voy a ser diferente, y Dios puede hacer una obra grande en nuestros corazones. Dios las bendiga, hermanas. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias porque usted es bueno, Señor. Yo sé que pasamos tantas pruebas, dificultades,
en cada familia, Señor, pero sé que en medio de todo esto usted siempre nos da la victoria. Te pido que nos ayudes a ser mujeres con características que te agraden a ti, que nos ayudes a estar bien cerca de ti, Señor, a hacer tu voluntad, que nunca se diga de ninguna de las que estamos en este cuarto que ya no estamos en tus caminos, sino que en medio de la prueba, de las dificultades, siempre buscamos tu rostro, siempre nos agarramos de ti, Señor. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanas. Se me ando cayendo ahora. Bueno, vamos a ver. Hay una esposa de pastor. Rafaela, gracias por ese mensaje. Entendimos todas que nos lleva a lo último del capítulo 31, que dice la mujer que teme a Jehová, esa será ¿qué? Y la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová. Sin temor de Jehová andamos en la carne. Les voy a dar a ustedes un diagnóstico esta mañana. Todas nosotras somos bipolares, ¿verdad? No tienen que ir al doctor, ya se los dije, porque un día se levantan en la carne y un día nos levantamos en el espíritu, y no debería ser así. Ella habló de 2 perros, yo les voy a hablar de una gorda y una flaca. Cada una de nosotras tiene o una gorda que está sentada ahorcándonos y nos está matando, que es la señora carne, porque todos los días usted la alimenta. O tiene una delgadita que se está muriendo de hambre porque jamás le damos de comer lo espiritual. Y la espiritual se está muriendo. Y siempre resalta ¿quién? La carnal, ¿sí o no? La hermana, déjeme acordarme quién fue. Esta mente. La hermana Tony Ali nos dijo que en el matrimonio no tenemos que pelear. Simplemente tenemos que matar a la señora carne, ¿sí o no? Esa va a morir, y cuando esa señora carne muera, mira, va a haber paz y tranquilidad. Paz y tranquilidad. No se trata de ganar. ¿Cuántas han aprendido eso? Yo lo he aprendido hace años y mi hogar cambió. No porque yo decía, cambia a mi esposo. No, cámbiame a mí. Cuando yo dije, ¿sabes qué? Si él dice que es rojo y es negro, que sea rojo. ¿Sí? Cuando él dice, ¿dónde me tiraste esos papeles? Y yo digo, yo no los tiré. No, sí, tú tiras todo. Y, ¿sabes qué, amor? Quizás si los tiré, perdóname, los voy a ir a buscar. Y cuando él abre el cajón y ve que los papeles están ahí, que él los puso ahí, yo ando orando y estoy diciendo, Señor, que él los encuentre y que el Espíritu Santo le hable. No es necesario que yo pelee. Y él viene, me da un abrazo y me dice, perdóname, yo los había guardado. Y yo digo, yo sabía, pero está bien. Mire, antes yo no era así. ¿Qué pasaba antes? Nos defendíamos. Es que no es justo. Y sacamos los guantes y queremos defendernos, pero no ganamos nada. ¿Cuántas de ustedes quieren flores y perfumes y que las saquen a comer y que les compren vestidos? Alcen la mano. Mire, practique esto, lo va a tener, porque él quiere vivir con una mujer con un espíritu que es ¿qué? Afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y cuando ese hombre tiene una mujer con, wow, mi esposa no me contesta, no me lleva a la contraria, se calla, mira, Dios lo agarra y le pone en su mente, cómprale un perfumito, llévale este vestidito, sácala a comer, trátala con delicadeza. ¿Cuántas quisieran eso? Lo podemos obtener. No lo digo para que lo obtengan, lo digo para que le agrademos al Señor. Porque si tenemos ese espíritu que le agrada a Él, vamos a estar bien. Y son tesoritos que nos han dado las hermanas
ella nos habló de la sabiduría, cómo hace falta la mujer sabia en una iglesia, en una casa, aconsejando hijos, hablando con otra hermana. Y eso se aprende a través de los años, así que sigan ancladas en él. Hay una esposa de pastor, gracias hermana, hay una esposa de pastor que tiene más de 5 hijos. La hermana, no levante su mano. Ok, ya le di una a ella. Vamos a, una esposa de pastor que tenga más de 5 hijos. ¿Cuántos tiene, hermana? 6, pero todavía no ha acabado la historia. Que tenga 6 hijos y todos sean llamados al ministerio. La chiquita no. Están chiquitos todos, pero usted tiene 6 hijos. Ok, le vamos a dar un regalito a la hermana. Es esposa de pastor, que tiene 6 hijos. Pase adelante, hermana. Démosle un aplauso. Ok, muchas gracias. Sabemos que es un trabajo tremendo. Que Dios me la bendiga. Ok, tenemos ahora a la hermana Viviana Arias. ¿Qué pasó? ¿Tiene 6? Pero no la vi, ¿verdad? Ok, tengo otro regalito y se lo doy. Ahí atrás. Ok. Vamos a escuchar a la hermana Viviana Arias. Ella está en Nueva York. Es mamá de Rolando Arias. Mi esposo, hace años, hermanas, años orábamos que empezáramos un ministerio de música. Nadie tenía el don aquí. Nadie sabía enseñar la música, nadie. Mi esposo era el que se ocupaba muchas veces de organizar la música. Y la hermana Arias está conectada con nosotros porque ella trabajó años con su hijo para que aprendiera piano, aprendiera música sin saber para quién trabajaba, ¿verdad? Y trabajaba, y el hermano Rolando, su hijo, ha sido de una tremenda bendición aquí en nuestra iglesia. Ha enseñado a nuestros hijos a tocar piano, a tocar flauta, a tocar de todo. Ese niño tiene un talento extraordinario. Incluso me dijo, mira, porque él me dice mamá también, me dice, mira mamá, soy tan bueno que hasta tú puedes salir cantando. Le dije, si tú haces eso, tú sí eres bueno, ¿verdad? Hermana, pase adelante, la queremos mucho y que Dios la bendiga. Qué compromiso, Dios mío. Solamente Dios sabe. Es el privilegio que para mí estar aquí en esta iglesia y que el Señor me dé esta oportunidad a través de el hermano pastor Salazar y la hermana Miriam. Se lo he dicho en otra ocasión a la hermana Miriam, pero quiero decírselo delante de ustedes. La hermana Miriam para mí es como prácticamente como esposa de pastor, madre espiritual. Ella significa mucho en mi vida. Recuerdo la primera vez que vine a esta iglesia y como todas, ¿verdad? Pasamos por pruebas. Ella fue a Nueva York y estábamos pasando por una prueba y me llenó tanto al ver cómo ella se identificó con mi prueba y lloramos. Él ya lloró conmigo y de ahí en adelante empezó a tener un gran significado la hermana Miriam para mi vida. Le doy muchas gracias a Dios y recuerdo que en ese tiempo ya venía la conferencia de damas y ella me dijo, hermana, vaya a la conferencia, le va a ayudar mucho. Y yo decía, no tengo deseo. Y me dice, vaya, Emma, usted va a ser mi invitada de honor.
Y recuerdo que mi esposo arregló todo para que yo estuviera en la conferencia. Y vinimos y de ahí en adelante empezó nuestra relación con más de cerca con los hermanos Salazar. Y me fui tan animada que yo dije, yo quiero volver a la conferencia. Pero cuando vuelva, yo no voy a venir sola. Voy a tratar de traer un grupo de mis hermanas de la iglesia. Y recuerdo que el segundo año vine con 8 mujeres de mi iglesia. Y usted dirá, hermana Aria, pero 8 mujeres no es nada. Pero si nos ponemos a comparar, desde Nueva York, los gastos, el pasaje y todo eso, ¿verdad? Y siempre recuerdo que tuvimos un tiempo muy, muy precioso y cómo las hermanas se fueron animadas y fueron de tal manera, hermanas, que de en adelante empezamos a hacer nuestra conferencia de damas allá. Y ahora en junio vamos a tener nuestra 6ª conferencia. Y le doy gloria al Señor. Tengo muchas cosas que contar. Quizás soy la menos, entre todas las que estamos aquí, soy la, ¿cómo le diría? La menos indicada de estar aquí enfrente de ustedes y ver hermanas como la hermana Parada, que también cada vez que oigo sus mensajes, sus enseñanzas también me edifican. Y yo sé que hay muchas esposas de pastores aquí que no la conozco y que quizás pueden enseñarme a mí. Hemos oído tantos mensajes de parte de Dios en esta conferencia y en cada uno de esos mensajes algo ha tocado a mi vida. Y la hermana Parada acaba de tocar algunos puntos que yo tengo aquí en mi nota. Y yo digo, wow, gloria a Dios por eso. Y le voy a dar un pequeño testimonio para que me conozcan un poquito más. Vengo de una familia de 11 hermanos. Somos 7 mujeres y 4 hombres. Vengo de una familia que mis padres no le sirvieron al Señor. Pero siempre lo he dicho, creo que tuve los mejores padres, a pesar de que ellos no le sirvieron al Señor mientras estuvieron vivos. Pero sí le conocieron a Él. Y Dios utilizó una familia para que yo fuera alcanzada para Cristo a la edad de 17 años. Vengo de un hogar donde no se le daba la prioridad al Señor, pero sí mi madre me enseñó muchas cosas. Sí, mi padre me enseñó muchas cosas. No era un hombre que hablaba mucho, no era un hombre que se sentaba con sus hijos a hablar, pero al ver el amor de él hacia mi madre, llegó a ser mi ídolo. Llegó a ser mi todo. De tal punto que mi mamá muchas veces sentía celo de él. Yo soy la segunda de los 11 hermanos. Y mi hermana mayor siempre era enfermosa, ¿verdad? Yo vine a pasar prácticamente a hacer el papel de la hermana mayor. Aunque después que mi madre murió, ella pasó a ser la mamá de todos. Pero en realidad no quiero gastar mucho tiempo en esto, solamente para que me conozcan un poquito. Yo fui la primera alcanzada para el Señor en mi casa. Y de ahí en adelante el Señor empezó a trabajar en mi vida. Quizás muchas de ustedes tuvieron
la oportunidad de estar en una escuela dominical, tuvieron la oportunidad de tener una esposa de un pastor que le enseñara. Yo no. El Señor me salvó a los 17 años de edad y lamentablemente no tuve ese ejemplo a seguir de una esposa de pastor. No fui formada en las iglesias fundamentales, pero gloria a Dios porque Dios paso a paso siguió trabajando en mi vida. Y me casé con un joven que desde temprana edad, a los 10 años de edad, conoció al Señor, muy, muy diferente a mí. Y Dios me lo puso en mi camino y le doy gloria al Señor. Ya vamos a tener 30 años de casado ahora en diciembre. Y le doy gloria al Señor por él, porque ha sido el hombre que Dios ha utilizado para que mi vida sea bendecida espiritualmente y en todo el sentido de la palabra. Cuando yo me casé con mi esposo era negociante, no era pastor. Como le dije, yo no fui a un instituto bíblico, yo no sabía que yo iba a ser esposa de pastor. Yo me casé con un hombre de negocio. Y yo recuerdo el Señor nos trasladó de la República Dominicana aquí a los Estados Unidos y ya mi esposo era un joven que siempre estaba a la mano derecha del pastor y él estaba ya queriendo, ¿verdad?, irse al ministerio, pero no se había decidido, quizás no había recibido el llamado. Dios, cuando llegamos aquí a los Estados Unidos, ya al año y medio, ya teníamos 2 años de casado y ya los médicos nos habían dicho que quizás yo no iba a tener hijos. Yo tuve serios problemas desde señorita y los médicos ya nos habían dicho que quizás no íbamos a tener hijos, porque yo tenía problemas, serios problemas. Y cuando llegamos aquí al año y medio, fue sorpresa para mí, después de 4 años de casada, orándole al Señor por un hijo, y el Señor me bendijo y salgo embarazada. Fue un milagro, y eso es otra historia, y gastaría mucho tiempo para desarrollarla. Pero Dios nos bendice con este hijo, con el cual hoy día ustedes conocen Rolandito, le decimos Rolandito. Él tenía 3 meses de edad cuando mi esposo me informa que se vaya a estudiar al instituto. Y yo dije, no, yo no quiero que tú te vayas a estudiar. Yo no me casé con un pastor, yo me casé con un hombre negociante. Pero ¿saben por qué, hermana? Porque le digo todo esto para luego empezar el punto que le quiero enseñar. Yo tenía muy por debajo lo que es el ministerio y lo que era ser esposa de pastor. Sí, yo era maestra de escuela dominical, yo ganaba alma, yo hacía muchas cosas en la iglesia, pero de ahí de ser esposa de pastor. ¿Saben por qué? Porque no tuve un ejemplo. No tuve un ejemplo a seguir. ¿Cuántas de las que estamos aquí somos esposas de pastores? Levanten la mano. Ok, hay un gran grupo. Hermana, sobre nuestros hombros cae una gran responsabilidad como esposa de pastor. Quien menos usted cree, alguien la está siguiendo. Alguien nos sigue.
Y las que no son esposas de pastor también tienen responsabilidad. Saben que la iglesia donde yo me formé, la esposa del pastor no me dio ejemplo. Pero sí había una hermana. Había una hermana que yo decía, ya casada, y yo decía, yo quiero ser como ella. Yo quiero tener un matrimonio como ella. Yo quiero amar al que va a ser mi esposo como ella lo ama. Yo quiero ser tan sumisa como es ella con su esposo, como ella se somete a su esposo. Y de eso le quiero hablar un poquito en esta mañana. Como decía la hermana Parada, nosotros nos paramos aquí a enseñar, pero lo mejor es enseñar sobre lo que Dios ha tenido que trabajar en tu vida. Y si hay algo que Dios ha tenido que trabajar en mi vida, es sobre este tema, sobre el sometimiento. Y por eso en esta mañana vamos a hablarle un poquito sobre eso. No sé hasta qué tiempo tengo. ¿Dónde está la hermana Miriam? No sé qué tiempo debo de terminar. Pero vamos a orar, hermana. Vamos a orar primeramente. Mi Dios y Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana por darme la oportunidad, Señor, de estar aquí frente a este grupo, Señor, de hermanas que hay muchas, yo sé, Señor, que ellas pueden enseñarme a mí. Por favor, Señor, controla todo lo que voy a decir, Señor. Usted me conoce, Señor, y sabe lo incapaz que soy. Me pongo en sus manos, Señor, así como otras hermanas pueden y han sido de bendición a mi vida, Señor, que también yo pueda ser un poquito de bendición para ellas. Gracias, mi Señor. Oro en el nombre de Jesús. Ok, hermana, vamos al libro de Génesis. Génesis 2. Del 18 al 25. ¿La tienen todas? Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ok. Y dice también el 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El sometimiento. Dios hizo al hombre, ¿verdad? Y luego nos hizo a nosotros. ¿Y con qué propósito? Cuando Dios formó todo, formó los animales, vio que Adán estaba solo y le quiso hacer una ayuda idónea. Una ayuda.
muchas veces nosotros nos olvidamos de eso, de que en verdad somos una ayuda. Y queremos ocupar el lugar de la cabeza. Y no queremos someternos a nuestros esposos. El sometimiento es algo muy difícil para una mujer, pero si amamos a Dios, podemos hacerlo. Sobre todo, hay una palabra que para mí me ha funcionado. Yo diría que más va muy combinada con el amor, pero la palabra temor me ha ayudado bastante. El temor a mi Dios. Recuerdo cuando mi esposo me dice, mi amor, me voy a ir al instituto para prepararme. Cuando yo me quise rebelar, cuando yo me quise oponer. Recuerdo que Dios usó una hermana y se me acercó a mí y me dijo, Vivian, ten cuidado. Ten cuidado con tú ser un obstáculo para que Dios lleve a cabo su propósito a través de tu esposo. Y me dijo esta frase, ve ese niño, Rolandito tenía 3 meses y yo lo tenía en un car seat del lado mío. Y me dice, ve a Rolandito, ¿cuánto tú has orado por ese niño? ¿Cuánto tú has llorado por ese niño? Como Ana, ¿verdad? Como Ana pedía que Dios le concediera ser madre. Y solamente Dios y mi esposo y yo saben qué gozo sentíamos cuando Dios nos dio ese regalo. Y ella me dice, así como te lo dio, te lo puede quitar. Te lo puede quitar. Y eso bastó, hermana. Eso bastó. Dios utilizó a esa hermana para que yo entendiera. Y de ahí en adelante, hermana, yo le pedí al Señor que me ayudara a vivir en temor. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si nosotros no tenemos temor, como decía la hermana Parada unos momentos, mire, de nada vale. Si tenemos temor, vamos a tratar de hacer las cosas que le agraden a nuestro Dios. Y si caminamos en ese camino, vamos a ver que Dios puede hacer grandes cosas y puede cambiar grandes cosas en nuestra vida. Yo no sé en qué área Dios tiene que trabajar en su vida. Yo conozco la mía. Y algo que me ha ayudado es el temor a mi Dios. Y la palabra sometimiento es una palabra que nosotras las mujeres no queremos. Vamos a ver, hermana, en Efesios 5:21. La palabra nos dice, no es tan solamente para nosotras las mujeres, el sometimiento es para todos. En Efesios 5:21. Efesios 5:21. Se me perdió. Okay. Efesios 5:21, aquí lo tengo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, tenemos que someternos unos a otros. No es tan solo nosotros las mujeres las que estamos casadas, nuestros esposos. Tenemos que someternos unos a otros. También en Romanos 13:1, ¿qué nos dice sobre el sometimiento? En Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, también cada ser humano tiene que someterse a autoridades, ¿verdad? ¿Qué nos dice en Santiago 4:7? Santiago 4:7. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Y así nos sigue hablando sobre el sometimiento. Pero hay alguien que también se tuvo que someter. Vámonos a Mateo 26:38. 26:38. Mateo 26:38. Dice la palabra aquí, en Mateo 26:38, perdón, tenía la cita mal, 26:38, dice: entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. O sea, y 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y pidiendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Jesús no era menor que el Padre, ¿verdad? Jesús y el Padre son una misma persona, y el mismo Jesús tuvo que someterse a su Padre. O sea, nosotros tenemos por donde quiera el ejemplo de que nosotros tenemos que someternos. Y una de las cualidades que Dios quiere para una esposa es que se someta a Dios. Hay varias cualidades que Dios quiere de la mujer para su marido, y esta es una: el sometimiento. El sometimiento. Hermana, es muy fácil aquí en la iglesia, o en una conferencia donde estemos, que las demás vean que nosotros nos estamos sometiendo a nuestros esposos. Pero ¿y qué cuando estamos en el hogar? Ahí es donde nosotros en verdad demostramos, si en verdad somos esposas, que nos sometemos a nuestros esposos. Acuérdense, hermana, que nosotros estamos formando vidas, tanto en nuestro hogar como en la iglesia. Como le decía, alguien nos sigue, alguien nos está viendo. Y el pastor Tommy Asca, antes de ayer, me parece que nos hablaba a nosotros, a las damas, y él nos decía que no es la iglesia la que forma las vidas, no son los institutos bíblicos, es el hogar, y principalmente nosotras las madres. ¿Sabe que los hijos van a ser el patrón de nosotras, lo que ellos ven en mamá? Muchas veces sí pasamos por pruebas con nuestros hijos y nosotros decimos, pero Señor, ¿por qué? Él no ha visto eso en mí, él no ha visto eso en su padre, él no ha visto eso en el hogar. Pero, hermana, nosotras, todos nuestros hijos pasan por tiempos difíciles, por etapas difíciles. No nos desanimemos. Al final de nuestra carrera como madre, Dios nos va a dar la victoria. Pero ellos tienen que ver el ejemplo en nosotros. Principalmente la que
tienen el privilegio de tener señoritas, tener hembra. Yo no tengo ese privilegio. Pero he visto, como esposa de pastor que ya tengo por 25 años, he visto cómo señoritas que nacieron en la iglesia, que la vi crecer, que la tuve en mis brazos, se formaron en hogares donde la mamá era la que tenía el liderazgo. Y cómo esas señoritas hoy en día han seguido ese mismo patrón. Yo recuerdo que una vez fue un pastor a nuestra iglesia, muy querido pastor, y él les hablaba a nuestros jóvenes, y él decía, aquí hay señoritas, me temo que aquí hay señoritas que van a echar a perder a algún joven de los que están aquí sentados. Hermana, eso hace algunos 10 años que ese pastor dijo eso, y nunca se me olvida. Y hoy en día he visto lo que ese pastor dijo. Joven, señorita, que fueron criadas en hogares donde mamá no se sometía, donde mamá era la que llevaba el liderazgo, donde se hacía lo que mamá decía. Hoy en día, esa señorita se casó con un joven de nuestra iglesia y es el mismo patrón. Es el mismo patrón. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Dios quiere, hermana, que nosotros le dejemos el liderazgo a nuestros esposos. Y este punto va muy serio también para las esposas de los pastores. Muchas veces nosotras como esposa de pastor, especialmente cuando nuestros esposos no están en las iglesias, que han tenido que viajar por ahí, nosotros creemos, como mi esposo no está, pues yo ahora soy la pastora. Y no es así, hermana. Nosotros hemos sido llamadas a ser ayuda, no cabeza. Y algo que, por la gracia de Dios, yo he tenido que aprender. Si hay algo que Dios ha tenido que trabajar en mi vida, es con mi carácter. Es con mi carácter. He tenido que dejar que mi alfarero me limpie de ese punto tan fuerte que era en mi vida, mi carácter. Y le doy gloria a Dios porque Él me puso el hombre que yo necesitaba para trabajar en esa área de mi carácter. Y he aprendido que cuando mi esposo no está, por eso hay hombres, por eso él tiene hombre en la iglesia. Nunca, hermana, nunca, por más que usted vea que uno de los líderes que trabaja con su esposo en la iglesia no hace la cosa como su esposo, como pastor, ha indicado, mire, nunca abra su boca, quédese calladita. Bueno, ya me hace seña. ¿Ah? Oh. Me hace seña, hermana Miriam, cuando termine, porque en realidad no tengo. Ok. Nunca abra la boca, hermana. Mire, cuántas veces, y ahí es donde nos damos cuenta si Dios está trabajando con nuestra vida. Ahí es que nos damos cuenta. No es porque cuando las cosas están bien.
Cuando tenemos que demostrar, cuando Dios nos manda las pruebas, ahí es que nos damos cuenta si en verdad Dios está trabajando con nosotras. Yo he tenido que morderme la lengua. Vivian, cállate. No digas nada. Yo sé que a tu esposo no dijo eso, no indicó eso a los varones. Tu esposo no le gusta eso como pastor, pero cállate. Él lo sabrá, el Espíritu se lo revelará o alguien se lo dirá, él se informará, pero no es tu papel. Y he aprendido, hermana, que ver los hombres que Dios ha puesto al lado de mi esposo, lo he aprendido a respetar, aun con sus defectos. Quizás pueden ser hasta mis hijos, pero he aprendido que ellas son lo que Dios ha puesto ahí al lado del pastor y que yo tengo que respetarlo. Como le decía, lo mejor es uno enseñar los puntos donde Dios ha trabajado en su vida. Y Dios ha tenido que trabajar muy fuerte en este punto en mi vida, sobre el sometimiento y sobre el liderazgo. Mi mamá era una mujer que me enseñó muchos principios. Mi papá era de poco hablar. Mi papá trabajaba, llevaba el dinero a la casa, él amaba a mi mamá, él amaba a sus hijos, pero él no lo demostraba con palabras. Mi papá no era un hombre expresivo, mi mamá sí. Él cogía su dinero, su cheque, cogía su parte y le decía, Altagracia, mira, tómalo. Mi mamá era que lo administraba, mi mamá era que hacía todo. Entonces yo vengo de un hogar así, donde mi mamá era la que llevaba el control y es donde Dios ha tenido que trabajar y decir, no, Vivian, eso era tu mamá, mi palabra dice otra cosa. Y he aprendido sobre este punto que tengo que dejarle el liderazgo a mi esposo. Y como esposa de pastor, tengo que dejarle el liderazgo a mi esposo. Otra cualidad que Dios quiere que nosotros aprendamos es que seamos mujeres que cumplamos primeramente nuestro ministerio, aún siendo esposa de pastor. ¿Y cuál es nuestro primer ministerio? Es ser esposa. Ese es nuestro primer ministerio, ser esposa. De nada vale, hermana, mire, que nosotros hagamos y tengamos tantas cosas en la iglesia, pero que descuidemos a nuestros esposos. Él tiene que ser nuestra prioridad. Como esposa de pastores, tenemos la responsabilidad de que esas señoritas que están creciendo, ellos tengan un modelo a seguir, que puedan ver en nosotras. Tuve una esposa de pastor donde yo vi, donde fue mi maestra, donde fue mi ejemplo a seguir, donde era una esposa que cuidaba de su esposo. En la iglesia hay muchos hogares representados. Cada una de las señoritas, cada una de las damas que se sientan en la banca de nuestra iglesia es un hogar representado. Y aunque nosotras, como le decía, no tuve la oportunidad de ir a un instituto bíblico a prepararme. Y mi deber fue
cuando mi esposo fue llamado a apoyarlo. Yo no tuve el llamado al ministerio, pero al someterme a Dios, al someterme a su palabra y al someterme a mi esposo, entendí que yo soy parte de ese ministerio que Dios ha delegado en las manos de mi esposo. Y una de mis responsabilidades es ayudar, que el Señor me ayude, junto con mi esposo, a formar esos nuevos hogares que vienen detrás del mío. Si hoy en día este mundo está como está, es porque los hogares están destruidos. Vuelvo y les repito, lo que el pastor Tommy Asca nos enseñó es la purita realidad. No es la iglesia, no es un instituto bíblico, es el hogar. Si hoy en día Rolandito es lo que es, como decía la hermana Miriam, si hoy en día él está desarrollando el trabajo que desarrolla en la música, fue porque tuvo un papá y una mamá que se esforzaron y le enseñaron y le ayudaron a hacer lo que él es hoy. ¿Usted quiere hijo victorioso? ¿Quiere hijas que no sean madres solteras? Depende mucho de usted y depende mucho de mí. Pero muchas veces el fracaso de los hijos viene no es porque vieron a mamá y a papá haciendo cosas como nos decía el pastor Ramos, pero que nosotras podemos decir, bueno, yo hice mi trabajo, yo hice mi parte. Entonces, cuando los hijos ven que nosotras como madres no cumplimos con nuestro primer ministerio, que es el de nuestro esposo, ellos tienen un patrón de un hogar. Y así mismo van a formar sus hogares. Como le dije, esa señorita viene de un hogar donde mamá era la que dirigía el hogar. Y un joven tan bueno, un joven tan trabajador, un joven tan que lo amamos tanto, hoy en día hasta lo sacó de la iglesia. Y esa señorita nació, mire, yo tengo una foto cuando Rolandito le lleva 3 meses a ella. Tengo una foto con ellos bebé. Ella en un brazo y Rolandito lo tengo en otro brazo. Como mi hija. ¿Por qué? Porque los hijos muchas veces van a formar sus hogares de acuerdo al patrón, de acuerdo al hogar donde nacieron, donde se formaron. Dios quiere que usted le sirva a su esposo, aunque usted sea una mujer profesional y trabaje. Y si es su caso, no importa lo ocupada que usted esté, usted tiene siempre que acordarse que no hay otra mujer que tiene que tener cuidado de su esposo, que es solamente usted. Dios quiere que nosotras seamos unas esposas que respetemos a nuestros esposos. Nuestros esposos no son nuestros hijos. Y estamos aquí en la conferencia. Sí, mi amor. Sí, está bien, mi amor. Sí.
y todo, y que nos portamos muy sumisa. Pero cuando estamos en el hogar, cuando estamos solas, cuando decía la hermana Miriam, no, que busca las cosas, que fuiste tú, que yo sé. No, y nos ponemos, pero si uno dice, sí, mi amor, mire, últimamente a mí se me está yendo como un poco la memoria. De serio. Y he hecho cosas, hermana, que me da miedo. Y al principio yo lo que hacía era que peleaba mucho con mi esposo. No, que no fui yo, no, que... ¿Sabe lo que yo hago ahora? Cuando él me dice, ¿dónde me pusiste el cargador del celular? No, mi amor, yo no le puse la mano. Sí, tú le pusiste. Ay, mi amor, será porque la mente se me está yendo. Y cuando él se viene dando cuenta, no fue él que lo dejó en tal sitio. Pero si yo me pongo a tratarlo y a hablarle mal, entonces se empeora la situación. Y a veces digo, mira, a él se le están olvidando más las cosas que me digo. Yo, mira, tengo que tener cuidado ahora. Porque ahora cualquier cosa, me culpo y en verdad yo no lo hice. En verdad, pero eso no ha ayudado. Eso me ha ayudado a no entrar en discusiones. Y a veces nosotros cuando tenemos un carácter así fuerte, queremos tratar a nuestros esposos como si fueran nuestros hijos. Y tenemos que tener cuidado. Ellos no son nuestros hijos, son nuestros esposos. Los hijos están mirando eso. Las hijas están mirando eso. Y en el día de mañana van a querer tratar a sus esposos iguales. Y ahí donde viene el fracaso. Y es porque nosotros como madre no le damos el ejemplo que ellos necesitan. Otra cosa, hermana, mire. Nunca se oponga a que su esposo invierta en la obra de Dios. Toqué alguna tecla. Solamente Dios conoce nuestros corazones. Y muchas veces no queremos que nuestros esposos inviertan en la obra de Dios. Si usted le tiene temor a Dios, usted va a aprender ese punto. Mire, es algo glorioso cuando nosotras estamos dispuestas a invertir en la obra de Dios y no oponernos a que nuestros esposos inviertan en la obra de Dios. ¿Cuántas bendiciones, hermana, cuántas bendiciones? Y no necesariamente tiene que ser monetaria, que nosotros recibimos cuando nosotros tenemos un corazón dispuesta a invertir en la obra de Dios. Y no tan solo en dinero, hermana. Porque quizás usted diga, no, nosotros no tenemos tanto dinero para invertir. Sí tenemos. No somos pobres. Lo que pasa es que muchas veces no queremos que nuestros esposos inviertan en la obra de Dios porque queremos unos muebles nuevos. Tenemos el closet lleno de ropas y queremos más. Y la obra de Dios estancada por falta de dinero. ¿Y sabe lo que Dios hace? Si usted no tiene un corazón dispuesto a que su esposo, y a incentivarlo y apoyarlo, que su esposo invierte en la obra de Dios, Dios se lo va a cobrar por otro lado. Y quiero aclararle, Dios no necesita nuestro dinero. Pero cuando usted viene a ver, si usted tiene un corazón egoísta, mezquino,
y discúlpenme si digo algunas palabras, soy dominicana, quizá algunas palabras para ustedes son ofensivas, pero nosotros los dominicanos decimos duros, mezquinos, hambrientos. Dios no lo quita, por otro lado, se daña el carro, o se nos enferma un hijo, o de repente una noticia que tenemos que coger un vuelo rápido porque un familiar murió. De alguna manera, nosotros, Dios no la cobra, Dios no hace, Dios nos muestra. Mire, nosotros le debemos tanto al Señor. Póngase a pensar dónde usted estaba. Póngase a pensar en el cielo. Póngase a pensar que nosotras, por la gracia y misericordia de Dios, nosotros no vamos a ir al infierno. Póngase a pensar en eso. Póngase a pensar que nosotras somos bendecidas al ser hija de quienes somos. Y que lo poquito que nosotros podemos darle a Dios es nada comparado a lo que Él nos ha dado a nosotros. Y para las que no son esposas de pastores, tenga mucho cuidado, hermana, que usted se oponga a que su esposo desarrolle algún ministerio en la iglesia local. Tenga mucho cuidado. Mire, nosotros, dice que el hombre es la cabeza, ¿verdad? Y nosotros somos el cuello. Pero usted se imagina, si la cabeza no tuviera el cuello, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Se quedara inmóvil, ¿verdad? Entonces nosotros somos el timón de nuestros esposos para ellos hacer la obra de Dios. Ya me hicieron señas, tengo que terminar. Que Dios nos ayude, hermana, que Dios nos ayude a andar en temor y en el sometimiento a Dios, a su palabra y a nuestros esposos. Que Dios nos ayude, Dios les bendiga. Hermana Parada, hermana Arias, hermana, gracias por su mensaje. Es de mucha bendición siempre recordar que la sumisión a nuestro esposo en el Ecuador, en la parte de Quito, hablan al hombre y le dicen mi señor. Si va uno a la recepción, sí mi señor, que desea. Si pide un vaso de agua, sí mi señor, ahorita se lo traigo. Entonces mi esposo en el cuarto, ¿me puedes planchar una camisa? Sí, mi señor, ahorita te la plancho. Y cada vez que me pedía algo decía, sí, mi señor. Y me dijo él, ¿sabes que me está gustando? Y le dije, bueno, ya cuando nos salíamos del Ecuador ya cambió la cosa. No, pero se me hizo tan precioso el respeto. Sí, mi señor, sí, mi señor. Y se me quedó, ahora le digo, sí, señor, no, señor, no, señor, no, sí, señor, pero es algo que aprendemos y con el entre más edad tenemos, más vamos aprendiendo. A quitarnos los guantes y a decir, Señor, tú estás en control. Tú, y es algo precioso porque la sumisión trae felicidad, trae paz. Y Dios está siempre ahí. Hermana Parada, hermana Arias, pasen adelante, les tenemos un regalito. Gracias por participar con nosotros y enseñarnos. Pasen. Ahí está el nombre. Ok. Y le doy gracias a la hermana Roche y hermana Lidia. Pueden pasar un ratito. Gracias por venir y enseñarnos. La hermana estuvo hablando y dijo algo de la esposa del pastor. Yo tengo un corazón muy especial para toda esposa pastor que yo conozco,
porque sé su sacrificio, sé su dolor, sé su angustia. Y nuevamente lo que dijo, no me acuerdo quién lo dijo, ando muy mal de la cabeza, pero si no nos plantamos en el Señor, vamos a fracasar, vamos a sacar a un esposo de un ministerio, vamos a causar dolor a nuestros hijos. Y es posible, hermanas, que cada una de ustedes que es esposa de pastor camine muy cerca de Dios. Y también es posible, yo conocí a una esposa de pastor que ya no está en el ministerio porque no se enfocó en lo que tenía que enfocarse y cometió adulterio, se salió del ministerio. A veces decimos, eso nunca me pasaría a mí, pero apartados de Dios, cualquier cosa nos puede pasar. Y necesitamos estar conectadas con Él, como dice Juan 15, enchufladas con el Espíritu Santo, conectadas con Él cada día, pidiéndole a Él que controle mi mente, lo que veo, lo que oigo, lo que hablo, ejercer el pensamiento constantemente. No voy a pensar en esto, voy a pensar en lo puro, en lo bueno, en lo que da gloria al Señor. El optimista ve una ostra y dice, me voy a intoxicar. El optimista ve una ostra y dice, hay una preciosa perla ahí adentro. Y esa preciosa perla, y yo le doy gracias a Dios porque a través de los 38 años de ministerio, no me enfoco en los dolores, no me enfoco en la angustia. Dios me ha ayudado, Dios me ha sacado, pero le doy gracias a Dios. Y ustedes que no son esposas de pastores, las aliento a que animen a la esposa de su pastor, al pastor. Mire, cuando yo entré al ministerio, ¿cuántos años tenía usted conmigo? Estábamos jóvenes y bellas. Creo que hace 35 años. Hace 35 años yo conozco a la hermana Roche. Y ella me conoció verde. Ella me conoció mi mal carácter. Ella también tenía su mal carácter. Imagínense las dos con mal carácter, ¿verdad? Pero a través de 38 años nos amamos, nos conocimos, nos perdonamos. ¿Hubieron problemas? Sí, pero supimos tratar con ellos y acercarnos al Señor y seguir. Hay un dicho, tú puedes hacer tu peor enemiga tu mejor amiga. Si alguien es espiritual, si alguien dobla y dice, ¿sabes qué? Yo no soy importante. Y ella a través de años decoró aquí, estuvo a la par mía, ayudándome tan fielmente. Ella y su esposo. Ella no se enfocó en todo lo malo quizás que ella vio en mí, sino en lo bueno. Y siempre me trató con un respeto, a pesar de quien yo soy. Y le agradezco a ella. Y si usted es una miembro de una iglesia, apoye a la esposa de su pastor, ayúdela. No le vea lo malo, ore por ella. Ore por ella. Tengo a Lidia que llegó cuando tenías, ¿qué edad? 14 años. Rebeldona la muchachita cuando llegó a la iglesia. Y simplemente la adopté como una hija mía. Y dije, yo muchas veces me veía en ella, porque venimos de un pasado doloroso, tanto ella como yo. Y yo podía entender su carácter, su manera de ser, porque sabía que ella había pasado casi por lo mismo que yo había pasado. Y mi deseo fue, te voy a ayudar. Y ya llevas ¿cuántos años con nosotros? 34 años, y es 34 años. Tenemos 38 años de ministerio y ella es ahora la secretaria de la iglesia. Y aquí ven ustedes tres mujeres imperfectas, pero con el deseo de amar al Señor y servirlo a Él. Y con el deseo de querer darle de comer a la espiritual. No viendo lo malo como el pesimista, sino tratando de ver lo bueno en cada uno de todos. Y la esposa del pastor es la que guía y ayuda. Y ellas me han aguantado, me han soportado, me han amado tal como soy. Y aquí tengo solo 2, pero tengo muchas de ellas en mi iglesia.
Y a veces por 2 o 3 que les causan problemas, ustedes se desmayan y quieren tirar la toalla. Y dicen, no puedo más, por 2 o 3. Enfóquese en las 100 que sí la quieren, en las 100 que están orando por usted, no en la 1 o la 2 que le han causado problemas. Y les agradezco a ustedes y las amo tanto, tanto. No quiero llorar. Y las animo a ustedes a seguir adelante. Esta conferencia ha sido mucha bendición. Yo sé que a veces estamos cansadas, no tenemos con quién platicar, a quién contar nuestros problemas, nuestro cansancio. La cara se transforma, ¿verdad? Mis hijas, mi hija Jenny ahora me dice más a menudo, mamá, estás haciendo la cara como la abuela. Y mi mamá hacía unas caras tan feas. Y yo, ay hija, no, déjame ver la cara en el espejo. Le decía, yo no quiero hacer esa cara. Pero Dios es tan bueno y veamos lo bueno. Y regresen animadas, regresen si yo no estoy incorrecta, todas las pláticas fueron de acercarnos a Él, de conocer más la palabra, de ser mujeres de oración, de tener la fe, la fortaleza en Él. Sigamos así, sigamos buscándolo a Él. Y Dios va a hacer una obra maravillosa en cada iglesia representada aquí. Cada iglesia, porque cada iglesia es ¿quién? Nuestro Señor. Las amo mucho, las quiero mucho, ya vienen los varones a las cuales tienen que someterse. Que tengan un viaje de regreso feliz. Y no conozco muchas personalmente, pero estamos aquí para servirles. Y el otro año tenemos la conferencia en abril, la primera semana de abril de mujeres, y las animo a que traigan a sus mujeres. La conferencia se va a tratar de esta boca, de la boca. Y míreme que este es un tema, pero que tanto necesitamos, ¿sí o no? La boca nos mete en tantos problemas, las palabras que comunicamos, cómo las comunicamos. Y tenemos que aprender a cerrar la boca. Y va a ser un buen tema y las animo que anime, las que son esposas de pastores, animen a sus mujeres porque va a ser de bendición. Así que espero que vengan y las quiero mucho y que Dios me las bendiga. Adiós.